Tentáculos de la eugenesia, revolución malthusiana y darwiniana y el Club X. Los tentáculos de la eugenesia no solo alcanzan nuestros días, sino que están fuertemente adheridos a ellos. Veamos cómo, en este repaso histórico, inspirado en un interesantísimo artículo de Paul Glumath en The Canadian Patriot Press, The Ideus Revolution, The X-Class Malthusian Revolution of Science. La teoría de la selección natural de Darwin fue inspirada en parte por la ley de la población de Malthus. Fue en 1798 cuando el clérigo anglicano Thomas Malthus publicó su ensayo sobre el principio de la población. En este ensayo, Malthus planteó una de las ideas más falsas y nocivas en la historia de la ciencia, que no es otra que su ley de la población, que establece, y cito textualmente, que la población, si no encuentra obstáculos, aumenta en progresión geométrica. Los alimentos solo aumentan en progresión aritmética. A partir de este simple modelo matemático, Malthus pronosticó que la superpoblación causaría una gran crisis económica y quizás la extinción de la especie humana hacia 1880. Para contrarrestar el crecimiento de la población, el piadoso clérigo propuso varios métodos para reducir la natalidad y otros para incrementar la mortalidad por medio del hambre, las epidemias y las guerras. Vuelvo a citar textualmente: en vez de recomendar limpieza a los pobres, hemos de aconsejarles lo contrario. En nuestras ciudades haremos más estrechas las calles, meteremos más gente en las casas y trataremos de provocar la reaparición de una epidemia. En el campo, construiremos nuestras aldeas junto a los lagos pútridos y estimularemos la formación de poblados en los terrenos pantanosos e insalubres. Sobre todo, impediremos la cura de enfermedades. Quienes creen hacerle un gran beneficio a la humanidad, estudiando la manera de extirpar para siempre ciertas enfermedades, merecen nuestra reprobación. Ahí es nada. Menudo cristiano, pero ¿alguno de vosotros encuentra algún paralelismo con los sucesos actuales? Adentrémonos en la historia. Rescatemos de la historia menos manipulada esas huellas darwinistas inspiradas en esta ley de la población de Malthus, porque pronto la teoría de Darwin en aquel punto cronológico, basada en la supervivencia de los más aptos en la lucha por la vida, fue aplicada a la propia sociedad humana, dando origen a un darwinismo social conectado con el racismo y la eugenesia. Mientras en Europa y en la nueva República estadounidense crecía el interés por la investigación científica, el vasto imperio privado de la Compañía Británica de las Indias Orientales consolidaba su control sobre las finanzas globales y el comercio marítimo. Este imperio vio el optimismo científico emergente y el desarrollo del Estado-nación como una amenaza para su poder, pues el progreso daría a las naciones el poder económico para resistir al imperio, y el espíritu de progreso ennoblecería al pueblo y lo haría inmune a la tiranía. Así, Gran Bretaña, la sede del imperio, creó una nueva pseudociencia para aplastar este espíritu. Hago un inciso y salto cronológico aquí. Ya en 1988, Felipe de Edimburgo lanzó una frase que volvió a ser recordada en la actualidad y que engloba este paradigma de pensamiento antidesarrollo. Esto fue lo que dijo: si pudiera reencarnarme, lo haría como un virus mortal, para ayudar a resolver el problema del hacinamiento. Pero bueno, en fin, prosigamos. Si bien los siglos XX y XXI han sido moldeados por fuerzas imperiales británicas como la Sociedad Fabiana y el Rhodes Trust, las ideas y la estrategia promovida por estas organizaciones secretas no fueron de ninguna manera causadas por ellas, ni siquiera por sus fundadores. Más bien, es de suma importancia dar un paso atrás un poco antes en el tiempo, al periodo de la gran agitación mundial que siguió a la milagrosa victoria de Lincoln en 1865 contra el levantamiento confederado respaldado por los británicos. Debemos hacerlo para investigar el papel de otra agrupación de individuos
que representan ciertas concepciones malignas en torno a las cuales se reorganizó el moribundo Imperio Británico. Al hacer esto, podremos intentar capturar el nacimiento de los conceptos centrales antihumanos en su encarnación moderna, que fueron posteriormente desplegados más agresivamente por las redes del Rhodes Trust y la Sociedad Fabiana para el servicio del Imperio Británico. En las décadas de 1830 y 1840, en Gran Bretaña, sede del Imperio, existía la desesperada sensación de que todo estaría perdido si no se encontraba una respuesta al espíritu del optimismo científico, así que se creó una nueva pseudociencia para aplastar este espíritu. Para lograrlo, se reclutó a un grupo de intelectuales de las clases bajas que tenían el empuje y la disciplina de la que carecían las familias dirigentes y sus miembros. Esta agrupación daba todo el apoyo y la libertad de pensamiento para poner en marcha una nueva estrategia imperial. Thomas H. Huxley fue el líder de este grupo. Aunque Huxley tuvo una vida temprana dura y empobrecida, a los 25 años ingresó en la asociación científica más prestigiosa de Gran Bretaña, la Royal Society Británica. Este notable cambio de fortuna en una sociedad de rígidas barreras de clase basadas en el nacimiento revela que Huxley contó con el apoyo de poderosos mecenas. Poco después, Huxley se convirtió en un miembro destacado del establishment científico británico. En la década de 1870, Huxley había logrado gran parte de esta revolución, como líder de un pequeño grupo de 9 personas que se reunían mensualmente y se llamaban a sí mismos el Club X. Huxley y su grupo se hicieron con el control de las instituciones de la ciencia y la educación en Gran Bretaña y más tarde en el mundo. En la primera parte del siglo XIX ya se percibía científicamente que los procesos vivos y sus entornos evolucionan y cambian. La cuestión de cómo se producía esta evolución o cómo podía explicarse se convirtió en el nuevo campo de batalla de las visiones del mundo en conflicto. La intención de Thomas Huxley era utilizar el conflicto entre las pruebas empíricas y la interpretación estricta de las escrituras para provocar una profunda revolución cultural y política. Charles Darwin era uno de los ricos herederos de la fortuna de los fabricantes de cerámica Wedgwood. Tenía mala salud y con su fortuna se retiró a su finca para estudiar biología. En 1838, después de leer La población de Thomas Malthus, Darwin formuló una teoría de la evolución basada en la selección natural de los más aptos. Las teorías de Darwin y sus intenciones de publicar y promulgar esta visión de la selección natural eran bien conocidas por un grupo interno durante décadas. A principios de la década de 1850, Huxley conoció a Darwin y, a mediados de esa misma década, colaboró estrechamente con él. En una carta personal a su amigo y más estrecho colaborador, Joseph Dalton Hooker, fechada al 5 de septiembre de 1858, Thomas Huxley expuso algo de sus intenciones para apoyar la publicación de la obra de Darwin. La intención de Huxley siempre fue rebajar al hombre al nivel de un simio. Esto fue clave para extinguir el optimismo en la cultura que había surgido de la Revolución Americana. Este fue el ataque más eficaz y directo de Huxley contra el concepto de que los seres humanos son fundamentalmente distintos de los animales. El uso de la idea de que la humanidad desciende de los simios biológicamente como el núcleo de la identidad humana ha moldeado de tal manera el sentido moderno de la identidad humana, en oposición directa al concepto de que la especie humana es distinta de los animales, que es casi imposible que la gente de hoy sepa que tiene otra identidad que la de una criatura similar a los simios, impulsada instintivamente. Véase una sociedad que abusa y, para colmo, inconscientemente, del cerebro reptiliano, también conocido como complejo R o complejo reptílico.
y es que ocupa aproximadamente el 5% de nuestra masa cerebral y es el que compartimos con otros mamíferos y reptiles. Se encarga principalmente de poner en marcha nuestras funciones más básicas y primitivas, como por ejemplo, protegernos de posibles amenazas, defendernos y huir para asegurar nuestra propia supervivencia. También se encarga de buscar el placer y todas aquellas sensaciones que le resulten agradables a la persona. Por cierto, nada que ver con lo que mueve a la sociedad actual. Este abuso del cerebro reptiliano actúa en detrimento, por supuesto, del lóbulo frontal, que es a muy grandes rasgos responsable de los procesos cognitivos complejos y seno de la sede de la inteligencia ejecutiva. Dejémoslo aquí, pues este tema daría para un episodio aparte. Sea cual sea el caso de la similitud anatómica y biológica entre los simios y los humanos, la distinción de la especie humana no es biológica. El hecho de que los simios o cualquier otra especie que se remonte a algún principio antiguo tenga o no alguna conexión de material genético con la humanidad, pues sinceramente no viene al caso. Lo que nos hace claramente humanos no es la biología, ni está determinado biológicamente. La mente humana está fuera del control de los procesos biológicos. De lo contrario, la voluntad humana, la espiritualidad y hasta los descubrimientos científicos serían imposibles. Bajo la influencia de Thomas Huxley, el mundo religioso y político se dividió cada vez más en dos grupos. Aquellos que encontraban aborrecible la visión bestial de la humanidad de Huxley fueron animados a abrazar el emergente partido creacionista. Aquellos que pensaban que el creacionismo no podía ser sostenido por la evidencia científica fueron alentados a unirse al episcopado darwiniano de Huxley. Esta profunda división de la sociedad, si os fijáis, nos sigue afligiendo hasta el día de hoy. Con el punto de vista de Huxley de El hombre es un mono, Huxley se convirtió en el conferenciante más popular de lo que se conocía como las conferencias de los trabajadores. Sus conferencias sobre ciencia impactaron profundamente a los socialistas, a los comunistas, al movimiento obrero y a los anarquistas. Todos los cuadros de estos movimientos fueron adoctrinados en los orígenes simiescos materialistas de la especie humana. Esto incluyó a Karl Marx y especialmente a Friedrich Engels, quienes abrazaron totalmente a Huxley y a su círculo. En el núcleo de los movimientos comunista y socialista, y más tarde de la Unión Soviética y su catástrofe cultural, se encuentra el botín de Thomas Huxley. Su visión de una utopía obrera estaba fuertemente impregnada del arsénico del pesimismo de Huxley sobre la humanidad. Una utopía que rechaza el potencial creativo de la especie humana es un lugar infernal. Las mismas ideas darwinianas de evolución estaban también en el núcleo de la ciencia de la raza. Muchos, hoy en día, preferirían evitar discutir el hecho de que sus puntos de vista más preciados sobre la evolución fueron la base de la ciencia de la raza que Hitler practicó. Así que, después de la Segunda Guerra Mundial, la eugenesia quedó desacreditada ante la opinión pública debido a su asociación con los nazis. Por eso, las sociedades eugenésicas americana y británica adoptaron una nueva estrategia llamada criptoeugenesia, es decir, perseguir objetivos eugenésicos por medios menos visibles o más sutiles, lo que viene a ser cambiar de traje pero no de cuerpo, o mismo contenido con distinto continente. Huxley abrió el camino al ser uno de los primeros en clasificar la raza humana en 4 categorías raciales: europeos, mongoles, negros y australianos. Cada categoría se desglosó en subcategorías y se clasificó según diversos atributos, incluida la inteligencia. La selección natural se utilizó para explicar por qué la raza de los europeos era superior. Huxley también llevó la revolución darwiniana a todas las instituciones religiosas, para lo cual desarrolló el término antiteológico agnosticismo. La revolución darwiniana de Huxley
se exportó al resto del mundo. Su legado continuó en el siglo XX a través de su último gran protegido, H. G. Wells, y de sus nietos Aldous Huxley y Julian Huxley, que colaboraron ampliamente con H. G. Wells. Uno de los principales objetivos de los partidarios de la eugenesia era la esterilización forzada de los considerados por ellos como menos aptos. Estados Unidos fue el primer país en aplicar programas de esterilización forzada con fines eugenésicos. Se estima que de entre 1910 a 1970 sus programas estatales esterilizaron a unas 65.000 personas. Las víctimas más numerosas fueron personas con discapacidades intelectuales o enfermedades mentales. El programa de esterilización forzada de la Alemania nazi se inspiró en parte en esos programas estadounidenses. En fin, Charles Darwin, en su diario de octubre de 1838, nos cuenta cómo se le ocurrió la idea de la selección natural. Cito a continuación. Leí por diversión a Malthus on Population y estando bien preparado para apreciar la lucha por la existencia que tiene lugar en todas partes por la larga y continuada observación de los hábitos de los animales y las plantas, me pareció de inmediato que en estas circunstancias las variaciones favorables tenderían a ser preservadas y las desfavorables a ser destruidas. El resultado de esto sería la formación de nuevas especies. Aquí, pues, tenía al menos una teoría con la que trabajar. Esta entrada aparece aproximadamente 21 años antes de la publicación de la obra de Darwin. Quizás Darwin encontró divertida esta sección del ensayo sobre el principio de la población de Malthus, que leo a continuación y dice: todos los niños que nacen más allá de lo que se requiere para mantener la población a un nivel deseado deben necesariamente perecer, a menos que se haga espacio para ellos por la muerte de las personas adultas. Por lo tanto, debemos facilitar, en lugar de esforzarnos tonta y vanamente en impedir, las operaciones de la naturaleza en la producción de esta mortalidad. Y si tememos la visita demasiado frecuente de la horrible forma de la hambruna, debemos fomentar seductoramente las otras formas de destrucción que obligan a la naturaleza a utilizar. En lugar de recomendar la limpieza a los pobres, deberíamos fomentar los hábitos contrarios. Pero, sobre todo, deberíamos reprobar los remedios específicos para las enfermedades devastadoras y refrenar a aquellos hombres benévolos, pero muy equivocados, que han creído hacer un servicio a la humanidad protegiendo los esquemas para la extirpación total de una enfermedad particular. Los divertidos, entre comillas, puntos de vista de Thomas Malthus proporcionaron la justificación filosófica, científica también, entre comillas, y económica para el saqueo, la hambruna, el genocidio y la violación económica que la Compañía Británica de las Indias Orientales infligió a zonas coloniales como la India y más tarde a China por medio del comercio de drogas. Este punto de vista también justificó el aumento de las exportaciones de alimentos de Irlanda a Gran Bretaña en medio de la hambruna de la patata. Este punto de vista genocida de Malthus se convirtió en la causa célebre de las familias de la banca privada y comercial y su alta sociedad. Ningún parecido con nuestros tiempos, claro, si se me permite la ironía. Hoy en día vemos el mismo punto de vista exacto de Malthus dentro de la élite británica, ejemplarizado públicamente por personas como el príncipe Felipe de Edimburgo en su momento. El comentario del príncipe Felipe de que, en caso de reencarnarme, me gustaría volver como un virus mortal para hacer frente al problema de la población, es una versión más condensada y concisa de Malthus. En Estados Unidos, este punto de vista está representado públicamente por las políticas promovidas por Al Gore, el expresidente Barack Obama y el Movimiento Verde, y de ahí en adelante. Hace solo unos días, la actual vicepresidenta Kamala Harris decía, y traduzco literalmente:
mira el impacto en algo como la salud pública, cuando invertimos en energía limpia y vehículos eléctricos y reducción de la población. Más niños podrán respirar aire limpio y beber agua limpia. Darwin no fue solo un individuo que ideó una teoría para explicar la evolución. Más bien, fue un instrumento de una red, en gran parte entrecruzada, que pretendía justificar el asesinato en masa. Y ese árbol genealógico, con su herencia, se acerca hasta nuestro tiempo, como iremos viendo, como tentáculos en el tiempo. Darwin estaba íntimamente relacionado con el partido malthusiano de la época, los Whigs. En 1834, los Whigs aprobaron las leyes de pobres. En esa época, la compañera de comedor de Darwin era Harriet Martineau, que muchos pensaron que se casaría con el hermano de Darwin, Erasmus. Martineau fue la propagandista de la ley de pobre, cuyas novelas ganaron la batalla por reunir a los pobres y encarcelarlos en casas de pobres para que dejaran de tener hijos y se les obligara a trabajar. Esto, por supuesto, tampoco entraña ningún paralelismo con la actualidad. Hensley Wedgwood, primo hermano de Darwin, fue un conocido jurista, historiador y autor del libro sobre los orígenes del lenguaje. En su libro, Hensley ataca la posición de la escuela alemana de los hermanos Humboldt sobre el desarrollo de las lenguas. Hensley pretendía demostrar que el habla humana surgió de los gruñidos de los animales. El concepto de Hensley sobre el origen del lenguaje es que no hubo puntos de demarcación entre los meros sonidos animales y el habla humana en la evolución gradual del lenguaje. Hensley afirmaba que no había diferencia entre los seres humanos y los animales. Aquí tenemos primos hermanos que promueven el mismo concepto, uno en la evolución de la biología, el otro en la evolución del lenguaje. ¿Es esto una coincidencia? Después de la muerte de la primera esposa de Hensley, este se casó con Franny o Frances McIntosh, la hija de Sir James Mackintosh. Sir James Mackintosh, padre de Fanny, fue el amigo y colaborador más cercano de Thomas Malthus. Ambos enseñaron en el Haileybury College de la Compañía Británica de las Indias Orientales. Fanny, mientras estaba casada con Hensley, tuvo un prolongado romance con el hermano de Darwin, Erasmus. Así que aquí tenemos a la hija del amigo más cercana de Malthus, teniendo un romance con el hermano de Darwin, mientras estaba casada con el cuñado y primo hermano de Darwin, Hensley. El siguiente primo hermano de Darwin, Sir Francis Galton, fundó el movimiento eugenésico. Dalton atribuyó a Darwin la inspiración del movimiento eugenésico. Galton promovió la idea de eliminar a los no aptos de la población humana. La política de higiene racial de Hitler tuvo sus inicios con estos dos primos hermanos, Charles y Francis. Ahora dejo la ironía y afirmo que esto no fue una coincidencia. El colaborador más cercano de Thomas Huxley y cofundador del Club X fue el botánico Joseph Dalton Hooker. Hooker y Huxley llegaron a ser presidentes de la Royal Society en las décadas de 1870 y 1880. Hooker sucedió a su padre como botánico jefe del imperio. Hooker es también el amigo y colaborador más cercano de Darwin y está íntimamente involucrado en todo lo que hace y escribe Darwin. Así, el colaborador más cercano de Huxley es el colaborador más cercano de Darwin. Joseph Hooker se casó con Frances Henslow, la hija de John Stevens Henslow. John Stevens Henslow, profesor Regis de botánica en Oxford, fue tanto el mentor de Darwin como el tutor de los hijos de la reina Victoria. Según Darwin, Henslow, el padre de la esposa de su colaborador más cercano, fue también el individuo que más influyó en Darwin. Una vez más, ¿qué tenemos? El mentor más influyente de Darwin, Henslow, es el suegro del amigo más cercano de Darwin, Hooker, que es el colaborador más cercano de Thomas Huxley. El siguiente colaborador importante fue Herbert Spencer.
Spencer también fue miembro del Club X de Huxley. Era más conocido por haber acuñado las frases supervivencia del más apto y darwinismo social. Tanto Huxley como Spencer se habían reunido por primera vez en el salón de Mary Ann Evans, George Eliot, en el que se encontraban Harriet Martineau, John Stuart Mill y John Chapman, editor de la revista de libre comercio The Economist. En la década de 1870, Spencer se convirtió en el filósofo más leído en el mundo de habla inglesa. Los puntos de vista racistas de Spencer y la promoción del darwinismo social tuvieron el mayor efecto en nuestra cultura. Fue la popularidad de la promoción del darwinismo social de Spencer lo que llevó a la adopción de una competitividad salvaje en nuestra cultura. La competencia por la riqueza, la posición y los privilegios se convirtió en el motor dominante del sentido social de uno mismo. Como resultado, la mayoría de las personas hoy en día, en su sentido de identidad interna, son personas fracasadas. Muy pocas personas alcanzan la cúspide en la carrera hacia la cima. Todos los que no lo hacen pasan el tiempo fantaseando que lo han hecho o adorando a los que creen que han llegado a la cima. El sentido de la solidaridad social y el sentido del bienestar general de la nación, necesarios para la supervivencia de una nación, están profundamente socavados por esta competitividad salvaje y este ideal social de supervivencia del más fuerte de Herbert Spencer. El colaborador alemán de Huxley y Darwin fue el zoólogo Ernst Haeckel. La obra de Haeckel, La historia de la creación, fue el libro más leído del mundo en el que se explicaban científicamente las ideas de Darwin. Haeckel también fundó la disciplina de la ecología. Fue el primero en desarrollar los conceptos de superpoblación y capacidad de carga. Haeckel también promovió la idea de que las ciencias sociales debían regirse por la disciplina de la biología aplicada. Biología aplicada era el término de Haeckel para referirse a la eugenesia. Aquí tenemos al colaborador alemán más cercano a Darwin, cuya extensa correspondencia en alemán fue traducida por Huxley, promoviendo la opinión de que todas las ciencias sociales deberían basarse en la eugenesia aplicada. Entre el grupo de científicos de Huxley y Darwin hubo dos que acabaron disintiendo. Uno de ellos fue el explorador y zoólogo Alfred Russel Wallace, mientras que el otro fue el geólogo Sir Charles Lyell. Wallace fue el codescubridor del principio de selección natural con Darwin. En 1864, Wallace entró en desacuerdo con Darwin y Huxley. Wallace había llegado a la conclusión de que la evolución de la materia en el universo no podía haberse producido de forma gradual o por selección natural en tres casos muy críticos. Uno de estos casos era la transición de la materia inorgánica a la biológica. El segundo fue la transición de la materia biológica a la existencia de la conciencia en los animales superiores. El tercero fue la transición del sentido de la conciencia en los animales superiores a la capacidad de razonar en la humanidad. Para Wallace, estos tres saltos no podían ser explicados por las teorías de Darwin. Sir Charles Lyell fue colaborador de Darwin desde 1837. Lyell también era amigo y promotor temprano de Huxley. Sin embargo, a Lyell le preocupaba mucho que Darwin y Huxley utilizaran las ideas evolucionistas gradualistas para promover una visión criminal catastrófica de la humanidad. Lyell creía firmemente que los seres humanos poseían las facultades de la razón que de ninguna manera podrían haber surgido de la selección natural de Darwin. Otro contemporáneo de Darwin y Huxley, que inicialmente había ayudado a promover a Huxley en la Royal Society, fue Sir Richard Owen. Huxley y Owen entablarían una amarga lucha sobre cuestiones fundamentales de la ciencia y la evolución que duró 40 años. Owen adoptó el punto de vista de los arquetipos en oposición a la selección natural. Dado que se consideraba que los arquetipos
mostraban el diseño de Dios, la batalla de los arquetipos frente a la selección natural se convirtió en esencia en la batalla de la Iglesia de Inglaterra frente a la multitud de la Compañía Británica de las Indias Orientales. Owen llamaría más tarde a Huxley un pervertido con algún defecto mental, quizás congénito, por negar lo divino en la naturaleza. La transición de Darwin y Huxley a la siguiente generación estuvo marcada por el cambio de la teoría a la práctica. Las teorías que se desarrollaron en la revolución darwiniana malthusiana, como la selección natural, la supervivencia del más apto, la descendencia del hombre a partir de los simios, la eugenesia, dieron paso a los preparativos para el asesinato masivo de los considerados no aptos. El hijo más notable de Charles Darwin fue Leonard Darwin. Leonard llegó a ser presidente de la Sociedad Británica de Eugenesia entre 1911 y 1928, sucediendo a su medio primo Francis Galton. El sucesor más importante de Leonard Darwin fue Ronald A. Fisher, que fue pionero en el estudio de la estadística en la genética en la que se basó el darwinismo moderno. Fisher fue famoso por negarse a abandonar sus opiniones racistas y eugenistas tras la derrota de Hitler. El moderno darwinófilo Richard Dawkins afirmó que Ronald Fisher era el mayor de los sucesores de Darwin. Otro hijo de Darwin fue Horace Darwin. Horace fue el cofundador, junto con Ronald Fisher, de la Sociedad de Eugenesia de Cambridge con John Maynard Keynes. Así que aquí tenemos a los dos hijos de Darwin liderando el camino para establecer los medios para sacrificar la especie humana de los no aptos. Pero, ¿quiénes son los no aptos? Los no aptos son usted, yo, la mayor parte de la raza humana y cualquier persona o grupo al que se considere así. El principal hijo de Thomas Huxley fue Leonard Huxley, que fue el preservador y edificador literario de la revolución darwiniana y el padre de su más exitoso promotor en el siglo XX, Julian Huxley. Thomas Huxley llamó a su hijo Leonard en honor al hijo algo mayor de Darwin, Leonard. La primera esposa de Huxley fue Julia Arnold, sobrina del educador Matthew Arnold y madre de Julian y Aldous Huxley. Matthew Arnold fue un poeta victoriano e inspector de las escuelas de Su Majestad. Aunque no era miembro del Club X de Huxley, era un invitado habitual a sus reuniones. Las opiniones literarias de Arnold fueron las precursoras de la sociedad fabiana. La principal preocupación de Arnold era el problema de los hijos de la emergente clase media. Arnold consideraba que la educación clásica de estos niños era la amenaza más grave para el imperio. Dirigió una campaña para desechar el latín, el griego y los clásicos en la educación de la clase media. Fue la Sociedad de Eugenesia Británica y su extensión estadounidense la que lanzó el Centro Hastings sobre la eutanasia en los Estados Unidos en la década de 1960. Fue el Centro Hastings y su principal operativo, Ezequiel Emanuel, el que elaboró la reforma sanitaria de Obama para sacrificar, entre comillas, a los pobres, entre comillas, a los ancianos, entre comillas, y aliviar a la sociedad de la carga financiera de los no aptos, entre comillas. En Alemania, la segunda generación de darwinistas fue dirigida por líderes como Alfred Ploetz. Ploetz era un ferviente seguidor tanto de Darwin como de Haeckel y se convirtió en un miembro destacado de la Sociedad Británica de Eugenesia. Realizó numerosas giras por Estados Unidos para popularizar el movimiento eugenésico en este país. Ploetz fue el primero en nombrar y desarrollar la rama de la medicina llamada higiene racial. A su regreso a Alemania en 1936, Ploetz, junto con su cuñado y protegido Ernst Rudin, fue designado por Adolfo Hitler para supervisar la aplicación de los asesinatos en masa basados en la higiene racial. Uno de los principales promotores de la eugenesia en el periodo más reciente fue Sir Crispin Tickell. Sir Tickell
Fue el presidente de la Real Sociedad Geográfica y un importante funcionario del gobierno y asesor de la primera ministra Margaret Thatcher. En la década de 1980, Sir Tickell creó el Movimiento del Cambio Climático, financiado por el gobierno británico para poner en práctica el asesinato en masa, basado en la reducción de las emisiones de dióxido de carbono. El bisabuelo de Sir Crispin Tickell era Thomas Huxley, y así sucesivamente, generación tras generación. Para el año 1900 el darwinismo estaba en decadencia en la comunidad científica. Carecía de las pruebas experimentales que necesitaba para justificar sus postulados. El darwinismo era atacado desde muchos frentes. Lo que más le faltaba era el descubrimiento de una forma intermedia o eslabón perdido entre el hombre y el mono. Correspondió al nieto de Huxley, el zoólogo Julian Huxley, acudir al rescate de la revolución darwiniana. Al principio de la carrera de Julian Huxley, este había sustituido a Leonard Darwin al frente de la Sociedad Británica de Eugenesia. Con la ayuda del último gran protegido de Thomas Huxley, H. G. Wells, Julian Huxley lanzó un renacimiento del darwinismo. Este renacimiento fue llamado la síntesis evolutiva, o la nueva síntesis, o la síntesis moderna. Bajo la dirección de Julian Huxley se fusionaron varias disciplinas. Se trataba de la bioquímica, la genética, los estudios de población y los estudios ecológicos de campo. Al fusionar estas disciplinas, se creó un nuevo modelo que ya no necesitaba las pruebas fósiles intermedias. En la nueva síntesis, el animal humano se regía por procesos bioquímicos y genéticos hasta la predisposición en todos los ámbitos del comportamiento, la inteligencia, la enfermedad, las preferencias sexuales, incluso el altruismo. Los fundamentos de la nueva síntesis son los siguientes. Los genes, o el ADN, reciben continuamente el impacto de la radiación de fondo y de otros factores que provocan mutaciones o pequeños cambios en el ADN y sus secuencias. Esto se llama deriva genética. Esta deriva genética es supuestamente constante. Se supone que el ADN es el plano que transmite las características heredadas. Luego, el entorno actúa sobre estos cambios heredados en el organismo y selecciona aquellos cambios que benefician la supervivencia de los organismos individuales. Con el tiempo, esto da lugar a nuevas especies y a la evolución. También interviene el concepto pool genético. Si un grupo de organismos de una especie queda aislado geográficamente de otros de la misma especie, la parte aislada tenderá a desarrollar un acervo genético separado y habrá una tasa de diferenciación más rápida entre las dos poblaciones. La nueva síntesis, al igual que la versión antigua de la selección natural, no tiene direccionalidad. El motor de la nueva síntesis son los cambios aleatorios causados por el impacto de la radiación de fondo. En la nueva síntesis, los seres humanos están determinados por procesos bioquímicos internos, no por la mente o la voluntad. El control del comportamiento humano con drogas es un aspecto clave de la nueva síntesis de Julian Huxley. El colaborador de Julian Huxley, H. G. Wells, y Bertrand Russell promovieron una conspiración abierta en la que uno de los componentes del control sobre la población sería bioquímico. El hermano de Julian Huxley, Aldous Huxley, con Brave New World, fue uno de los productos literarios de esta nueva síntesis evolutiva. La novela Brave New World es, nada más y nada menos, el mundo en el que vivimos hoy. Aunque el uso de drogas por parte del Imperio Británico para esclavizar a las poblaciones, como se hizo en China, no era nuevo, la nueva síntesis amplió y expandió esta tradición para intentar esclavizar a toda la raza humana, ya sea el Ritalin en las escuelas o la heroína en las calles. Esclavizar a la especie humana a las drogas es uno de los resultados previstos de la continua revolución darwiniana malthusiana.
La revolución darwiniana continua tiene dos objetivos. El primer objetivo es extirpar las facultades superiores de toda la población humana, excepto de unos pocos, para convertir al resto en esclavos. Negar y ahogar el potencial cognitivo de todos los seres humanos, salvo unos pocos, es la política central del imperio. El segundo objetivo es hacer que la población se reduzca a 1 o 2.000 millones de personas, desde los 7.000 millones actuales. Con 1 o 2.000 millones de personas no se necesita mucha industrialización para mantener a la población. Sin la necesidad de la industrialización y el progreso científico, se puede restringir la necesidad y el número de individuos cognitivos a quizás solo unos pocos de la propia élite que dirige el imperio. De lo contrario, el aumento del desarrollo económico también significa el aumento de la población, lo que a su vez aumenta el potencial de creatividad y de que surjan más seres cognitivos que podrían escapar de alguna manera al control mental del imperio y crearle problemas. H.G. Wells y Julian Huxley colaboraron en la producción de un libro muy popular de 1500 páginas en 1939, La ciencia de la vida. Este libro fue el que inició el renacimiento popular de Darwin en la población. El último párrafo de la sección de la ciencia de la ecología, en la página 1011, decía: la reproducción desenfrenada, tanto para el hombre como para los animales, ya sean ratones, lemmings, langostas, italianos, hindúes o chinos, es biológicamente una cosa completamente mala. La revolución darwiniana también infectó otros ámbitos y disciplinas. Dos desarrollos de importancia ocurrieron en la década de 1860 en la procesión por las instituciones del grupo de asociados de Huxley. Uno fue la fundación del Club X, con 9 miembros. La segunda fue la formación de la Sociedad Metafísica. El Club X patrocinó y lanzó 2 órganos de prensa para apoyar su revolución. Uno era el Seminario Reader y el otro era Natural History Review, del que Huxley era copropietario. Ambas publicaciones se utilizaron a principios de la década de 1860 para promover el punto de vista pro-darwiniano. Thomas Huxley fue el principal editor y polemista de estas publicaciones. Estas 2 publicaciones fracasaron y fueron reemplazadas por una publicación totalmente respaldada por el Club X que se lanzó en 1869, llamada Nature, una revista que aún existe. La formación de la Sociedad Metafísica reunió a los hombres más destacados de la ciencia, la religión, la cultura y la filosofía en una cena y debate mensual. El propósito de la sociedad era reunirse y discutir cuestiones fundamentales como ¿es Dios conocible? ¿O qué es la mentira? ¿O la ética de la creencia? ¿O qué es la muerte? Estaban presentes destacados clérigos, escritores, filósofos, políticos y científicos. Entre los presidentes de turno estaban Thomas Huxley, Sir John Lubbock y el señor Gladstone, primer ministro de Gran Bretaña. Según las descripciones de los testigos presenciales, todo el mundo era cordial y las discusiones se reducían generalmente a que Huxley demostraba que la hipótesis de trabajo de la ciencia, elaborada gradualmente a lo largo de los años mediante el trabajo empírico, era muy superior a todas las especulaciones metafísicas sobre cualquier cosa y que Dios era empíricamente incognoscible. El interés de Thomas Huxley por la filosofía le llevó a estudiar a Immanuel Kant en alemán. Huxley también se había convertido al filósofo escocés Sir William Hamilton. Tanto Kant como Hamilton sostenían que Dios era incognoscible. Basándose en la proposición de la incognoscibilidad de Dios, Huxley lanzó un movimiento en la filosofía, la religión y la ciencia que denominó agnosticismo. El objetivo de este movimiento era eliminar
cualquier concepción científica que implicara principios universales. El agnosticismo de Huxley se convirtió en la ideología gobernante o la nueva religión del imperio. Esta nueva religión del agnosticismo no iba a ser para las masas, era la nueva religión de los funcionarios del imperio, los científicos, los académicos y los clérigos liberales ilustrados. En cuanto a las masas, se les daría a todos los sentimientos irracionales y creencias que quisieran, pero no el conocimiento de los principios universales. Era un imperio administrado agnósticamente. Las masas pueden matarse unas a otras en perpetuo conflicto por sus sentimientos religiosos. Bajo el episcopado darwiniano agnóstico de Huxley, una persona de ciencia no puede afirmar la veracidad de la existencia de Dios. Tampoco puede una persona de ciencia afirmar a la inversa que Dios no existe. Ambas afirmaciones sostienen que el ser humano tiene capacidad de saber, mientras que un agnóstico no puede saber y al no saber no tiene ninguna responsabilidad sobre la humanidad o el futuro. Entonces, ¿qué se puede probar en cuanto a los principios fundamentales que implican la legalidad del universo, según el agnosticismo que ahora rige las ciencias? Pues nada. ¿Qué queda entonces? Lo que queda es la estadística, es decir, la estadística de las cosas que chocan entre sí. Tomemos la erróneamente imposible, popularmente aceptada ley ortodoxa de la comunidad científica actual sobre el gobierno de nuestro universo, la segunda ley de la termodinámica. Todo lo que la segunda ley de la termodinámica representa son proyecciones estadísticas de la pérdida de calor de las cosas que chocan entre sí, proyectadas sobre un universo incognoscible, o sea, agnóstico. No conocemos más que las probabilidades estadísticas. En el agnosticismo de la ciencia moderna, no hay más causalidad que el choque de las cosas en forma que nunca podremos entender del todo, aparte de que están chocando entre sí. Y el darwinismo, más de lo mismo. Las mutaciones aleatorias en formas que nunca podremos conocer crean probabilidades estadísticas de mayor supervivencia para los cambios aleatorios causados por eventos aleatorios también. En otras palabras, el ser humano es incapaz de conocer la existencia de cualquier causalidad real, solo la estadística, o dicho de otro modo, la licitud o ilicitud del universo es incognoscible para la especie humana. Lo único que podemos conocer es nuestro choque con las cosas. Este es el imperio. Estas son las cadenas que atan a nuestro pueblo a una visión bestial de sí mismo. No nos esforzamos por desarrollarnos hasta nuestra plena capacidad humana e intelectual, porque en el fondo no creemos que podamos hacerlo. No creemos nada. Solo somos animales. No somos realmente humanos. Darwin y Huxley y su revolución malthusiana nos dan la excusa para rechazar nuestro potencial de desarrollo y nos ahorran la responsabilidad de hacerlo. Cómodo, ¿no? Pero observar la larga cadena de manipulación que se extiende a nuestros días, tentáculos, debería impulsarnos a movernos. El universo no se rige por procesos estadísticos aleatorios. Creer así es creer en lo irracional. El hecho de no conocer la causa de las cosas no las convierte en aleatorias. Sustituir la causalidad por el azar no solo es anticientífico, sino que es una locura. ¿Cómo es posible descubrir la razón de la evolución si se proscribe todo lo que no sea el azar como explicación? La verdadera cuestión y las verdades detrás de la revolución de Darwin y Huxley eran políticas. Ni Thomas Huxley ni su nieto Julian Huxley se preocuparon mucho por si había alguna verdad en las teorías de Darwin. La cuestión para ellos nunca fue la verdad o la ciencia. La cuestión para ellos era quién iba a controlar las ideas que rigen el pensamiento de los que influyen y dirigen la sociedad. La cuestión era cómo y quién iba a controlar la ciencia
y para quién. Sin la revolución Darwin-Huxley en las ciencias, el imperio del genocidio malthusiano habría sido derrotado hace mucho tiempo. Ahora estaríamos colonizando el sistema solar o nuestras propias vidas, en lugar de entrar en una era oscura de colapso de la civilización. En conclusión, en esta época, la esencia del ser humano es hacer la guerra contra esta horrible revolución, liberarse de sus tentáculos adheridos y recuperar la promesa perdida del potencial de nuestra especie.